fue el coche rojo lo que lo cambió todo. Era jueves por la tarde, las 18:43. Salía del curro antes de tiempo porque ese día, por una vez, todo salió bien en el almacén. Ni una caja perdida, ni una queja, ni un retraso. Cuando doblé la esquina de mi calle en Alboraya, lo vi, un coche rojo, deportivo, bajo, brillante, aparcado justo enfrente de mi casa. No me suena de nada. Aquí nadie tiene uno así. Ni los vecinos de siempre, ni los nuevos. Era un Mazda o algo por el estilo, con matrícula de Madrid. Me pareció raro, pero tampoco le di demasiada importancia al principio. Hasta que vi lo siguiente. Mi mujer, Clara, saliendo de casa. No llevaba bolso, ni chaqueta, ni llaves. Nada. Solo su móvil en la mano. Y una sonrisa. Una de esas sonrisas que no me dedica desde hace meses. Caminó rápido, como si no quisiera ser vista. El tipo del coche bajó la ventanilla y le dijo algo que no alcancé a oír. Ella se rió, abrió la puerta del copiloto y se subió. Así, sin mirar atrás. Como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé quieto. Ni bajé del coche. Solo la vi desaparecer calle abajo con ese desconocido y esa naturalidad que tienen los que saben que nadie los está mirando. O creen que no los están mirando. Yo no soy celoso. Ni paranoico. Pero en ese momento algo se me torció por dentro. Algo pequeño, casi imperceptible. Como si me hubieran cambiado de canal sin avisar. Esa noche no dije nada. Clara volvió a las 21:15. Me dio un beso en la mejilla, como siempre, y me preguntó qué quería cenar. Yo, con la cara de un tipo normal, le dije, lo que tú quieras, cariño. Y mientras ella se duchaba, yo abrí una libreta y empecé a escribir la matrícula del coche rojo. Solo por curiosidad. O eso me dije. El resto de la semana actué igual. Pero ya no era yo. Era una versión mía que observaba, escuchaba, memorizaba. El sábado volvió a salir a dar un paseo a media tarde. Y el coche rojo volvió a aparecer, aparcando una manzana más abajo. El lunes pedí una semana de vacaciones. Sabía que algo pasaba. No sabía qué. Pero necesitaba tiempo. Tiempo para ver. Tiempo para entender. Tiempo para no perder la cabeza. No iba a hacer el papel de marido traicionado sin pruebas. No. Esta vez, lo iba a hacer bien. Me levanté el lunes con el único objetivo de no hacerme notar. No estaba de humor para escenas, ni para actuar como un detective de película. Tenía claro que no iba a revisar su móvil, ni a seguirla con una cámara, ni a montar un numerito. Solo iba a observar y entender lo que pasaba, con calma, con cabeza, porque si algo estaba ocurriendo, lo necesitaba saber con certeza. Me preparé como si fuera a trabajar, desayuné con Clara sin decir una palabra fuera de lo normal y salí de casa a las 7:40 como todos los días, pero en lugar de ir al trabajo, aparqué unas calles más allá, bajé el respaldo del asiento, me puse unas gafas de sol y me quedé allí, esperando. A las 8:16, Clara salió como siempre, vestida de forma sencilla, pelo recogido, portátil en la mochila, nada fuera de lo habitual. Caminó hasta el metro, entró sin mirar atrás y yo la seguí, un par de vagones detrás, bajándome 2 paradas antes que ella para que no me viera, volviendo luego al andén contrario y observando. Me sentí como un idiota haciendo eso, pero más idiota me sentía cuando recordaba su sonrisa del jueves, esa manera de caminar ligera hacia aquel coche que claramente no era de una amiga. Lo repetí martes y miércoles, sin resultado. Mis vacaciones ficticias pasaban y Clara mantenía su rutina como si nada. Llegaba a casa a las 6:30, cocinábamos juntos, cenábamos, veíamos algo en la tele, ella hablaba de tonterías del trabajo y yo fingía interés, mientras mi cabeza no paraba.
El jueves, en cambio, todo cambió. Me dijo por la mañana que saldría más tarde porque tenían una reunión de equipo en la oficina. No es que me diera desconfianza de por sí, pero el tono con el que lo dijo me pareció ensayado, como cuando alguien repite una frase que ha memorizado para no equivocarse. Así que volví a repetir la rutina, pero esta vez no la seguí al trabajo. Esperé en el coche desde las 6, frente a la estación de metro más cercana a nuestra casa, suponiendo que si el coche rojo iba a aparecer, sería en algún punto intermedio. A las 18:27, el coche rojo dobló la esquina, aparcando en doble fila con una tranquilidad que solo tiene quien ya conoce el terreno. El tipo no bajó del coche. Solo se quedó allí, con el motor en marcha. A las 18:33, Clara apareció, no por la salida habitual, sino por una lateral, una que daba a una cafetería cerrada por reformas. Caminó directa, sin mirar a los lados, se subió al coche y se fueron. Lo seguí sin pensar demasiado, solo dejando una distancia prudente. Tomaron dirección hacia la playa, hacia la zona de Patacona, y acabaron aparcando en la calle 16, en un bloque de apartamentos turísticos que durante el verano están llenos de turistas, pero que ahora, en octubre, están prácticamente vacíos. Aparcaron en un garaje subterráneo. Yo pasé de largo y esperé desde el otro lado de la calle, sin bajar del coche, con el corazón latiendo tan fuerte que me costaba pensar con claridad. Pasaron más de 2 horas. A las 20:46 vi salir el coche rojo, solo. Clara no iba en él. El tipo se fue en dirección contraria, rápido, sin detenerse. Yo no me moví. 10 minutos después, Clara apareció caminando por la calle, con una chaqueta que no era suya, de esas de hombre, deportiva, azul oscuro, claramente más grande que ella. Llevaba el pelo recogido de otra forma, y la cara como alguien que ha salido de algo más que una reunión. Se detuvo un momento, revisó el móvil y luego pidió un Cabify. Me adelanté, arranqué el coche y volví a casa. Llegué 10 minutos antes que ella. Me senté en el sofá y encendí la tele como si no hubiera pasado nada. Cuando entró, me saludó con un beso en la mejilla, dejó el bolso en su sitio y fue directa al baño. Después salió, me miró sonriendo y dijo que estaba muerta del día tan largo. Le pregunté si había ido todo bien en la reunión y me respondió con un más o menos que me sonó a burla. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo durante horas, repasando en mi cabeza cada gesto, cada detalle, cada respuesta de los últimos días, los últimos meses incluso, y todo empezó a encajar. Las escapadas de los fines de semana con las chicas del curro, las noches en las que llegaba tarde por reuniones de cierre de trimestre, las nuevas rutinas de gimnasio, la repentina obsesión por depilarse 2 veces por semana cuando antes lo hacía una. No era una aventura de una noche, no era algo puntual, llevaba meses viéndose con ese tipo y lo tenía todo tan bien montado que si no me hubiera dado por no ir a trabajar y mirar por una ventana, seguiría sin enterarme de nada. Al día siguiente no dije nada. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. En mi cabeza se mezclaban imágenes, ideas, preguntas, una rabia que me subía desde el estómago y me dejaba con ganas de romper algo cada vez que la miraba. Me tomé otro día libre. Me quedé solo en casa y volví al bloque de la calle 16. Fingí ser un posible inquilino interesado en alquilar un apartamento por la zona y pregunté en la inmobiliaria. Me dijeron que casi todos los pisos estaban cerrados por temporada baja, excepto uno que un tipo alquilaba de forma esporádica a través de una web de anuncios entre particulares. Le pedí el número de contacto y me dijeron que solo se podía contactar por la plataforma, así que me hice una cuenta y mandé un mensaje haciéndome pasar por un turista alemán. Esa tarde, Clara volvió a salir. Mis dudas ya eran certezas. Ahora lo que me quemaba por dentro no era el hecho de que me estuviera engañando, era que lo hacía con total tranquilidad,
con ese descaro disfrazado de rutina, creyendo que yo era tan imbécil que no podía sospechar nada. Pero no sabía que ya lo sabía. Y eso me daba una ventaja. Porque ahora sí que iba a empezar a hablar. Y no iba a ser una charla tranquila. No me desperté con un plan concreto, pero sabía que no podía dejar pasar otro día como si nada. Clara seguía comportándose igual, como si nuestra vida siguiera funcionando, como si yo no hubiera visto nada, como si el coche rojo nunca hubiera existido. Me estaba costando mantener la compostura. Cada vez que la veía caminar por casa como si fuera inocente, cada vez que me sonreía como si todo estuviera bien, me costaba más contener el nudo en la garganta y las ganas de decirle todo de golpe. Pero no quería una discusión a medias ni una evasiva, no iba a permitir que se saliera por la tangente con explicaciones absurdas. Quería mirarla a los ojos, decirle exactamente lo que sabía y obligarla a dar la cara sin escapatorias. Ese sábado por la mañana, después de desayunar juntos en la cocina y mientras ella lavaba los platos, le dije que necesitábamos hablar. No le pedí, no le insinué, simplemente se lo solté como una orden. Me miró un poco sorprendida, pero asintió y dijo que sí, que claro, con una voz que intentaba sonar tranquila aunque le noté la tensión en la mirada. Fuimos al salón y nos sentamos frente a frente. Ella cogió su taza de café y cruzó las piernas, preparándose para algo que imaginaba distinto a lo que venía. Yo respiré hondo y empecé directo, sin adornos, sin rodeos, con tono firme, sin levantar la voz. Le dije que sabía que estaba viéndose con alguien. Que lo había visto con mis propios ojos. Que no necesitaba revisar su móvil ni seguirla más para saber que me estaba mintiendo. Le dije que conocía el coche rojo, que lo había visto aparcado frente a casa, que la había visto subirse a él, que la había seguido hasta la calle 16, que sabía perfectamente a qué iba a ese apartamento y que no quería ni que intentara negar nada, porque todo lo que yo había visto no dejaba espacio para interpretaciones. Clara se quedó callada. No fingió sorpresa, ni indignación, ni puso cara de no entiendo nada, simplemente bajó la mirada y se quedó quieta durante unos segundos que se hicieron eternos. No hacía falta que hablara. Su silencio decía más que cualquier frase barata. Pero aún así, quería oírlo de su boca. Le pregunté quién era el tipo, desde cuando pasaba, si estaba enamorada, si pensaba seguir viéndose con él. Ella suspiró, dejó la taza en la mesa y alzó la vista, con los ojos ligeramente húmedos pero sin llegar a llorar. Dijo que se llamaba Oscar, que lo había conocido hacía unos meses en una cena con una compañera del trabajo, que empezaron a hablar y que simplemente todo se fue dando. No era mi intención que pasara nada, dijo, pero me sentía vacía, como si todo se hubiera vuelto rutina y necesitaba algo distinto. Le respondí que si necesitaba algo distinto, lo mínimo que podía haber hecho era hablar conmigo, que yo no era un mueble, que yo también estaba en esta relación, que si había algo que no funcionaba, se decía, se enfrentaba, no se solucionaba acostándose con otro a escondidas. Clara bajó la vista otra vez. No intentó justificar lo injustificable. Dijo que sí, que tenía razón, que había sido una cobarde, que no sabía cómo pararlo cuando se dio cuenta de que se estaba metiendo en algo más serio de lo que pensaba. Le pregunté si se acostaban en ese piso de la playa. Me dijo que sí. Le pregunté si fue solo una vez. Me dijo que no, que habían sido varias. Le pregunté si me lo hubiera contado si yo no me daba cuenta. Me dijo que probablemente no, que pensaba seguir callándolo hasta que todo se desmoronara solo o hasta que él se cansara. Esa respuesta fue la que más me dolió, más incluso que las otras. No solo me había mentido durante meses, sino que su plan era seguir haciéndolo hasta que el otro se aburriera, como si yo no fuera más que una consecuencia secundaria de su historia paralela. No grité, no insulté, no rompí nada. No porque no tuviera ganas, sino porque en ese momento me sentí más cansado que otra cosa.
Una mezcla de decepción, rabia contenida y tristeza pesada que no me dejaba reaccionar con violencia. Le dije que no entendía cómo podía vivir en la misma casa que yo después de estar con otro, cómo podía mirarme a la cara, cómo podía acostarse a mi lado después de haber estado en esa cama con ese tipo. Ella se echó a llorar, no un llanto fuerte, sino uno contenido, como de vergüenza. Me pidió perdón, no una, sino varias veces, con la voz quebrada, diciendo que no sabía en qué momento se le había ido todo de las manos. Le dije que lo peor no era que me hubiera sido infiel, sino que lo había hecho con tanta calma, con tanta frialdad, como si yo no existiera. Le pregunté si lo amaba. Tardó en contestar. Al final dijo que no lo sabía. Que sentía algo, pero no sabía qué era exactamente. Que no quería dejarme, pero que tampoco podía asegurarme que cortaría con él. Le dije que entonces ya no había más que hablar. Me levanté, salí de casa y me fui a caminar sin rumbo por el barrio. Necesitaba aire, aunque fuera contaminado, necesitaba pensar sin ella delante, sin su presencia que en ese momento me resultaba insoportable. Estuve fuera unas 2 horas. Cuando volví, ella seguía en el salón, sentada en la misma posición. No me miró. No dijo nada. Yo tampoco. Entré, agarré las llaves del coche, y le dije que esa noche no iba a dormir en casa. Que necesitaba espacio para pensar. Me pidió que no tomara decisiones en caliente. Le respondí que no había nada caliente, que todo estaba tan frío como nuestra cama desde hacía meses. Salí sin darle tiempo a decir nada más. Dormí en el sofá de mi hermano esa noche. No hablé con nadie, no contesté mensajes, no abrí el portátil. Solo quería dormir, y ni siquiera eso conseguí del todo. Me acosté con una única frase en la cabeza, una que no dejaba de repetirse una y otra vez: esto ya no tiene arreglo. Cuando desperté en el sofá de mi hermano al día siguiente, lo primero que pensé fue que no podía volver a casa sin un plan. No iba a tolerar que Clara siguiera jugando a 2 bandas como si nada pasara, ni iba a permitirle que decidiera el ritmo de lo que venía después. Ella había abierto una puerta que jamás pensé cruzar, pero ahora que estaba del otro lado, me tocaba actuar sin temblar. Mi hermano me preguntó si quería hablar de lo que pasaba, pero no tenía fuerzas para repetirlo todo ni ganas de escuchar consejos. Le dije que solo necesitaba un rato para ordenar mis ideas. Me dejó en el salón y se fue a trabajar, y yo me quedé allí, sentado en silencio, con el teléfono en la mano, pensando en la mejor forma de devolverle a Clara al menos una parte del golpe que me había dado. No quería una venganza absurda ni impulsiva. No iba a acostarme con alguien por despecho, ni a romperle sus cosas, ni a gritar por la calle como un idiota. Quería algo que hiciera que se diera cuenta de la magnitud del daño que había causado, algo que no pudiera esconder bajo excusas, algo que interfiriera de verdad en su vida como ella había interferido en la mía sin avisar. La clave estaba en el coche rojo y en el piso de la calle 16. Ese tipo no era un desconocido, tenía un nombre, un lugar y probablemente una vida que Clara había invadido igual que había invadido la mía. No tenía idea de si estaba casado, si tenía pareja o si vivía solo, pero había una forma sencilla de averiguarlo: identificar su matrícula. Yo la tenía anotada desde el primer día que lo vi, así que solo necesitaba mover algunos hilos para obtener más información. Me fui a una gestoría de confianza. El dueño era un conocido de mi padre y llevaba años ayudándome con temas administrativos. Le pedí un informe bastardo, de esos que no aparecen en ningún documento oficial, pero que se consiguen cuando tienes contactos dispuestos a trabajar fuera de los horarios habituales. Le dije que necesitaba averiguar datos sobre un coche por un posible fraude, algo poco claro, sin mencionar nada personal, porque no quería que nadie se metiera en mis asuntos. Me dijo que lo miraba y que en unas horas me avisaba. Esa espera se me hizo larga, pero era necesaria. Mientras tanto, me fui a casa no para hablar con Clara,
sino para recoger algunas cosas y evitar que ella intentara convencerme de volver antes de tiempo con sus disculpas vacías. Cuando entré, ella estaba sentada en el sofá con la misma expresión del día anterior, como si hubiera pasado la noche entera sin moverse. Le dije que solo venía a por ropa y me preguntó si podíamos hablar. Le respondí que primero necesitaba espacio para pensar, que no estaba preparado para escuchar más explicaciones que no cambiarían nada. Ella insistió, diciendo que no quería que esto se rompiera así, que quería arreglar las cosas, que no quería perderme. Le dije que si no quería perderme, no se habría metido en una relación paralela durante meses, y que ahora tocaba asumir las consecuencias. No gritó, no lloró, no discutió, simplemente bajó la mirada y se quedó callada. Yo recogí mis cosas y me fui. Esa tarde recibí el mensaje de la gestoría. El nombre del titular del vehículo era exactamente el que Clara había dicho, Oscar. Vivía en un barrio a 15 minutos del centro, en un edificio nuevo, probablemente comprado hace poco. Trabajaba como comercial en una empresa de maquinaria industrial. No aparecía como casado, pero había un dato que me llamó la atención: en la misma dirección figuraba empadronada una mujer de su misma edad, con apellido distinto. No sabía si era su pareja, su hermana o una compañera de piso, pero ese detalle me dio una idea muy clara de por dónde podía empezar. No tenía intención de hacer nada ilegal ni de meterme en su casa, pero sí quería dejarle claro a Clara y a Oscar que yo ya no era parte del juego, que no iban a manejar esto según les viniera bien. Lo que necesitaba era que todo saliera a la luz en el entorno de él igual que había destrozado el mío. No iba a inventar nada, no iba a exagerar, solo iba a mostrar los hechos sin adornos. Así que preparé un sobre. Dentro puse una carta simple, directa, explicando que mantenía una relación con mi mujer desde hacía meses, indicando días, horas y la ubicación exacta del piso de la calle 16, y adjunté una copia impresa de los registros de Cabify de Clara, donde se veía claramente la dirección de recogida y destino. Nada más. Sin insultos ni amenazas. Solo hechos. No firmé con mi nombre, solo con la frase «esto es parte de la verdad que te afecta». Sabía que esa mujer, quien fuera, iba a preguntarle a Oscar, y él se vería obligado a dar explicaciones. Me aseguré de dejar el sobre directamente en el buzón de su edificio, sin cámara cerca, en un momento en el que nadie me vio, y después me fui caminando sin mirar atrás. No sentí alivio ni satisfacción inmediata, pero sí una especie de equilibrio, como si hubiera devuelto parte del golpe a su sitio. Esa noche Clara me llamó varias veces, pero no contesté. Luego me mandó mensajes diciendo que necesitábamos hablar urgentemente, que había pasado algo, que era importante. No respondí. A la mañana siguiente volvió a insistir, diciendo que Oscar había recibido un sobre en su edificio, que estaba hecho un desastre, que la mujer que vivía con él se había enterado de todo y que había sido un caos. Me dijo que quería saber si yo había sido. Le contesté con un mensaje corto, porque ya no tenía nada que explicar: si te afecta, asume por qué te afecta. Ella me llamó de inmediato, pero no contesté. A media tarde fui a casa, esta vez sin intención de dormir allí, pero sí para hablarle con la claridad que ella nunca tuvo conmigo. Cuando entré, Clara estaba nerviosa. Caminaba por el salón con ritmo acelerado y cuando me vio se detuvo en seco. Me preguntó directamente si yo había mandado ese sobre. Le dije que sí, que había sido yo, que tenía derecho a exponer la verdad donde correspondía, que no había añadido mentiras ni inventado nada, que solo había mostrado los hechos tal cual habían ocurrido. Le dije que si su vida se estaba complicando ahora, era porque ella había tomado decisiones sin pensar en las consecuencias para nadie y que ahora tocaba enfrentar lo que había provocado. Clara se llevó las manos al rostro, me dijo que no podía creer que hubiera hecho eso, que había metido a otra persona en el problema, que había estallado algo que ella no sabía cómo manejar.
Le respondí que yo tampoco sabía manejar el hecho de que me engañara durante meses, que yo tampoco estaba preparado para ver cómo se metía en el coche de otro, que no sabía cómo procesar que se acostara en un piso alquilado mientras yo creía que estaba trabajando. Ella dijo que sabía que lo había hecho mal, que lo admitía, pero que lo del sobre era demasiado. Le contesté que demasiado fue lo suyo durante meses, lo mío era simplemente información. Hablamos largo rato. Ella intentó explicarme que había terminado con Oscar ese mismo día, que él había reaccionado mal cuando se enteró de que yo lo sabía todo, que la otra mujer le había montado una escena y lo había echado de casa. Yo escuché en silencio. Cuando terminó, le pregunté si quería seguir conmigo o si solo estaba intentando salvar lo que quedaba porque su aventura había explotado. Tardó en responder. Luego dijo que quería arreglar lo nuestro, pero que entendía que quizá ya era tarde. Le contesté que no era el momento de decidir nada, que yo aún necesitaba tiempo, porque por mucho que quisiera, no iba a borrar en 2 días todo el daño que había hecho. Esa noche volví a dormir fuera. Clara no insistió más. Sabía que le tocaba esperar. Y aunque mi venganza no había sido un espectáculo ni un escándalo público, había sido suficiente para que entendiera que ya no iba a mirar hacia otro lado, que el silencio que me había impuesto durante meses se había terminado y que cada acción tiene un peso que tarde o temprano cae encima de quien la sostiene. Durante los días siguientes no volví a casa ni respondí a los mensajes de Clara. Me quedé en casa de mi hermano mientras trataba de funcionar con algo parecido a normalidad, y aunque él intentó animarme saliendo a tomar algo o hablando de cualquier otra cosa, yo solo asentía, le agradecía el gesto y me encerraba en el cuarto sin decir mucho. Dormía mal, comía poco, y por momentos me sentía vacío, como si no supiera del todo qué hacer con lo que quedaba. Ya no estaba ni enfadado ni dolido en el mismo nivel, era más bien una sensación de agotamiento, como si llevara una mochila llena de piedras desde hacía semanas y recién ahora me diera cuenta del peso exacto. Pensaba en Clara todo el tiempo, pero no con deseo ni con ternura, sino con una mezcla de tristeza y desilusión que me revolvía el estómago. La imagen de ella saliendo de casa para meterse en ese coche, tan tranquila, como si nada de lo nuestro tuviera valor, me venía a la cabeza una y otra vez. Y aunque no quería, me encontraba repasando cada detalle, cada gesto, cada frase de los últimos meses intentando saber cuándo exactamente empezó a alejarse, cuando se le ocurrió que era mejor mentirme que enfrentarse a mí con la verdad. El martes siguiente le escribí para decirle que podíamos hablar. No le di opción de elegir lugar ni hora. Le dije que esa noche pasaría por casa a las 8 y que necesitaba que estuviera sola. Me respondió que sí, que estaría. Llegué puntual. Abrí la puerta con mis llaves y no sentí nada familiar. La casa estaba ordenada, pero con ese orden artificial que se nota cuando alguien limpia para dar buena impresión. Clara estaba sentada en la mesa del comedor, sin maquillaje, con ropa cómoda, sin intentar aparentar nada. Me saludó con un hola tan apagado que por un momento no supe si responder o no. Me senté frente a ella sin quitarme la chaqueta. La miré unos segundos y le pregunté si estaba lista para hablar sin filtros, sin excusas, sin rodeos. Asintió en silencio. Le dije que necesitaba saber si me había querido de verdad durante estos años o si todo había sido una especie de costumbre cómoda que terminó desarmándose cuando encontró algo más entretenido. No le pregunté con rabia, sino con una calma que incluso a mí me sorprendió. Ella me miró directo a los ojos y me respondió que sí, que me había querido, que me quería aún, pero que durante mucho tiempo sintió que yo ya no estaba presente, que nuestra relación se había vuelto automática, sin espacio para nada nuevo. Le pregunté si en vez de buscar a otro alguna vez se le pasó por la cabeza hablarme de lo que sentía. Dijo que sí, pero que no sabía cómo hacerlo, que tenía miedo de que lo tomara como una queja o como un reproche, que pensó que era algo que se le iba a pasar. Le dije que el problema no había sido que sintiera dudas o frustración, porque esas cosas pasan,
que lo grave era que hubiera tomado la decisión de solucionarlo con un tercero y no conmigo. Que lo verdaderamente doloroso era que me hubiera convertido en un personaje secundario de su historia sin que yo lo supiera. Le pregunté si todavía hablaba con él. Dijo que no, que después de que la mujer con la que vivía se enteró, él cortó todo, que no quería saber nada, que incluso había bloqueado su número. Le pregunté si lo extrañaba. Tardó en responder, pero lo hizo con honestidad. Dijo que sí, que extrañaba la sensación de sentirse deseada, de sentirse nueva para alguien. Eso me dolió más que si hubiera dicho que lo amaba, porque ahí entendí que su relación conmigo había pasado a ser eso, algo viejo, algo rutinario, algo sin emoción. Le pregunté entonces qué esperaba de mí ahora. Me miró con los ojos hinchados de no dormir y me dijo que no lo sabía, que parte de ella quería que volviera a casa, que lo intentáramos, pero que otra parte no estaba segura de si aún tenía sentido, que no quería arrastrar algo solo por culpa, pero que tampoco quería darlo por muerto si aún había una posibilidad. Le dije que no creía que esto se arreglara con buenas intenciones ni con tiempo. Que el problema no era solo la traición, sino todo lo que construyó para sostenerla, todo lo que me ocultó, todo lo que hizo mientras seguía durmiendo a mi lado. Le dije que lo que me rompía no era solo pensar en ella con otro, sino pensar en todo lo que yo hacía por ella mientras ella pensaba en otro, en cómo yo seguía creyendo que éramos un equipo cuando en realidad ella ya jugaba en otro campo. Le dije que no sabía si podía perdonar, que no quería vivir una vida mirando de reojo, imaginando cosas, preguntándome a cada rato si estaba siendo sincera o no. Me escuchó sin interrumpirme. Luego dijo que no tenía nada para defenderse, que había actuado mal, que no esperaba que la perdonara de inmediato, pero que estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta si eso significaba reconstruir algo entre nosotros. Le respondí que necesitaba algo que ella no podía darme ahora, confianza. Que lo único que me mantenía unido a ella durante años fue la certeza de que podía confiar, de que si todo se iba a la mierda, al menos la teníamos a ella y a mí juntos. Y que ahora eso se había roto. Nos quedamos en silencio unos minutos. Me levanté, caminé por el salón sin rumbo y me paré frente a la ventana. No dije nada. Ella tampoco. Volví a sentarme, y después de unos segundos le dije que necesitaba cerrar este capítulo antes de decidir si quería abrir otro con ella o no. Que durante semanas me había callado todo, que había tragado mi dolor para observar, para confirmar, para no estallar. Que ya no podía seguir conteniéndome. Le conté que había seguido al coche rojo, que había ido al piso de la playa, que había averiguado quién era el tipo, que había dejado una carta en su casa. Me miró con cara de sorpresa, pero no dijo nada. Le dije que no me arrepentía, que si bien no fue bonito, fue la única forma que tuve de no sentirme un idiota indefenso, de no quedarme cruzado de brazos viendo cómo mi vida se rompía sin que yo hiciera nada. Me preguntó si iba a pedir el divorcio. Le dije que todavía no lo sabía. Que iba a tomarme unos días más fuera de casa, que necesitaba pensar con tranquilidad, sin su cara delante, sin sus disculpas, sin sus promesas. Que si ella quería luchar por algo, que empezara por dejar de insistirme todos los días y respetara mi silencio. Que si de verdad le importaba lo que quedaba de nosotros, que esperara sin imponer condiciones. Me dijo que lo haría. Que no me molestaría más. Que entendía que el daño estaba hecho y que lo único que podía hacer era darme el espacio que antes me negó. Asentí, me levanté, agarré mi chaqueta y me fui sin mirar atrás. Esa noche no dormí en casa de mi hermano. Me fui a un hostal barato, con una cama dura y una tele antigua que no encendí. Me quedé mirando el techo durante horas, sin lágrimas, sin ira, solo con una frase en la cabeza que me repetía como un eco constante: esto es lo que queda cuando se acaba lo que uno creía eterno. Pasaron 9 días desde la última vez que hablé con Clara. Durante ese tiempo no volví a casa, no la llamé, no pregunté por ella a nadie.
Me levantaba temprano, caminaba sin rumbo durante horas por la ciudad, comía cualquier cosa sin ganas, dormía por momentos, sin continuidad, sin descanso real. Me registré en ese hostal con nombre anodino y paredes finas como papel, y me obligué a no tomar decisiones precipitadas. Me prohibí a mí mismo pensar en términos de siempre o nunca, porque en el estado en que estaba nada tenía forma ni peso definitivo. Tenía que dejar que pasara el ruido para escuchar lo que realmente quería. Nadie me presionó, ni mi hermano ni Clara, y eso ayudó. El silencio de ella fue exactamente lo que necesitaba. Ni disculpas, ni explicaciones repetidas, ni súplicas. Solo espacio. Como le pedí. Y al final, con los días, ese espacio se fue transformando en claridad. No en alivio ni en paz, pero sí en una especie de entendimiento resignado. Lo que pasó no iba a deshacerse. Lo que yo sentía por ella, fuera amor, costumbre, vínculo o dependencia, ya no era lo mismo. Aunque lo intentara reconstruir, ya no tenía la misma base. Y yo no quería vivir con esa sensación constante de duda, de sospecha, de tener que vigilar o perdonar eternamente. No me veía con fuerzas para empezar de cero con la misma persona que me había borrado sin consultarme. El viernes de esa semana tomé la decisión definitiva. Me desperté a las 7, me vestí con ropa limpia que aún tenía en la mochila, desayuné un café con leche en el bar de la esquina y fui directo al piso. Entré sin hacer ruido. Clara no estaba. Supuse que estaría en el trabajo o tal vez en casa de sus padres. No revisé nada, no curioseé, solo recogí mis documentos, un par de libros, el portátil, y algo de ropa que aún quedaba en el armario. Antes de salir dejé una hoja sobre la mesa del salón con mi letra, sin grandes textos, solo una frase que no admitía dobles sentidos: he tomado una decisión. No quiero seguir. Te deseo lo mejor. No me busques. No firmé. No era necesario. Apagué la luz, cerré con llave y dejé las llaves dentro. Cuando salí al rellano sentí algo parecido a un escalofrío, pero no era miedo ni tristeza, era más bien el cuerpo procesando que acababa de dejar atrás una etapa entera de mi vida. Fui directo al despacho de abogados donde un conocido me había dado contacto para este tipo de trámites. No necesitaba hacer un escándalo ni montar un proceso conflictivo. Solo quería dejar claro que no había vuelta atrás. Me senté frente al abogado, le conté la situación en líneas generales, sin entrar en lo emocional, y le pedí que iniciara los papeles de divorcio cuanto antes. Él me hizo algunas preguntas, revisamos las condiciones, y me explicó que como no teníamos hijos ni hipotecas conjuntas, el proceso sería rápido si ella no se oponía. Le dije que no se iba a oponer. Me creía con la razón suficiente para suponerlo. Esa misma tarde enviaron el primer documento a Clara, con la notificación oficial. Esa noche, mientras cenaba solo en casa de mi hermano, recibí un único mensaje de ella. Decía: entiendo tu decisión. No la comparto, pero la respeto. Te dejo en paz. Gracias por al menos avisarme. No contesté. Ya no había nada más que decir. Las semanas siguientes fueron raras, pero también útiles. Me volví a enfocar en el trabajo, volví a dormir en mi propia casa porque mi hermano insistía en que lo hiciera, y empecé a retomar rutinas que antes había abandonado sin darme cuenta. No fue rápido ni fácil, pero al menos era un camino claro. Me quité el anillo, lo guardé en una caja junto con algunas fotos que no quise romper pero tampoco ver más. No hablé de Clara con nadie. La gente preguntaba, pero respondía con evasivas. Mis padres lo supieron por mi hermano, y aunque intentaron opinar, no se metieron demasiado. Lo agradecí. A veces lo mejor que alguien puede hacer por uno es no decir nada. Un mes después firmamos los papeles de mutuo acuerdo. Nos vimos en la oficina del abogado, solos, sin testigos ni familia.
Nos saludamos con un gesto de cabeza. No hubo abrazos, ni reproches, ni lágrimas. Ella estaba seria, sin maquillaje, con el pelo suelto, la mirada baja. Firmamos rápido. Cuando salimos a la calle me miró por primera vez en todo el encuentro y me dijo, sé que esto es culpa mía, pero te juro que te quise de verdad. Le respondí sin ironía, lo sé. Pero ya no alcanza. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Me dio la mano. Se la estreché. Y cada uno se fue por su lado. Ahora han pasado 3 meses desde aquel último día. Me mudé a un piso más pequeño en otra zona, me llevé solo lo justo y empecé a vivir solo por primera vez en años. No digo que sea feliz, pero hay días en los que puedo respirar con calma. Algunos fines de semana salgo con amigos, otros me quedo en casa viendo películas que antes no veía porque a Clara no le gustaban. No volví a saber de ella. No la bloqueé de ningún sitio, pero tampoco busqué ningún contacto. Supongo que ambos entendimos que lo mejor era desaparecer el uno del otro. No hay odio, no hay guerra, solo un cierre silencioso y definitivo. Y aunque al principio me parecía una tragedia, ahora empiezo a entender que fue lo que tenía que pasar. A veces, mientras camino por la calle, me vienen imágenes sueltas, ella sirviendo café por la mañana, los domingos de sofá, los viajes cortos que hacíamos en verano, las risas tontas en la cocina. No las rechazo. Formaron parte de mi vida. Pero ya no me duelen. Solo me recuerdan que hubo una etapa que terminó. No me interesa saber si ella está con alguien, si volvió a escribirle a Oscar, si se arrepiente o si ya lo superó. No porque no me importe, sino porque ya no tengo espacio para eso. Estoy ocupado en reconstruirme sin culpas ni prisas. Lo que aprendí en todo esto no es heroico ni especial. Aprendí que uno puede amar y aún así ser traicionado. Que confiar no garantiza nada. Que no todo lo que se rompe puede arreglarse. Pero también aprendí que no todo se termina con dolor. A veces las cosas simplemente se acaban. Y uno tiene que tener el valor de aceptar que seguir no siempre significa arreglar lo roto, sino soltarlo para poder empezar de nuevo con lo poco que quedó entero. Y eso, precisamente, es lo que pienso hacer.